nos dirigimos al pueblo de Capernaum, más conocido como la ciudad de Jesús. Este era un antiguo poblado pesquero ubicado en Galilea, en Israel, a orillas del mar de Galilea. Es conocida, como les mencioné anteriormente, la ciudad de Jesús, nombrada en el Nuevo Testamento. Fue uno de los lugares elegidos por Jesús para transmitir su mensaje y realizar algunos de sus milagros. Capernaum existió desde el siglo II a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Esta ciudad fue construida a lo largo del borde del mar de Galilea y tuvo hasta 1500 residentes. Como podemos apreciar en este video, se pueden ver algunas ruinas. Aquí algunas excavaciones revelaron que había una residencia que se separaba de las demás. Esta casa era el objeto de atención en el comienzo de la era cristiana. Tenía grafiti del siglo II y una iglesia del siglo IV, construida encima. En el siglo V, una iglesia bizantina de forma octagonal se construyó en este lugar. La iglesia tenía una pila bautismal. Peregrinos se referían a este lugar como la casa del apóstol Pedro. Ahora estamos en la sinagoga. La fecha de construcción de esta está en debate, pero claramente se puede decir que es del final del siglo I. Excavaciones han revelado una sinagoga del tiempo de Yeshua con paredes hechas de piedra labrada y de 1.3 metros de ancho, 4 pies. Se ha preservado hasta 1 metro, 3 pies de alto de las paredes. La pared oeste completa todavía existe. Esta fue utilizada como la fundación para la nueva sinagoga. En esta sinagoga Yeshua fue confrontado por un hombre endemoniado mientras enseñaba aquí. Marcos capítulo 1 versículo 21-27. En Capernaum Yeshua sanó al siervo del centurión. Este oficial romano fue reconocido por haber construido la sinagoga. Lucas capítulo 7 versículo 3. En esta sinagoga Yeshua dio el sermón del pan de vida. Juan capítulo 6 versículo 35 al 59. Yeshua hizo Capernaum su casa durante los años de su ministerio, dejando Nazaret. Fue y habitó en Capernaum. Mateo capítulo 4 versículo 13. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores que vivían en la villa. Mateo, el colector de impuestos, también vivía allí. Saludos a todos, shalom, paz con todos. Aquí estamos en la sinagoga, como se supone es la sinagoga que existe aquí en la ciudad de Capernaum. Y se cree por arqueología que esta fue la sinagoga que venía Yeshua a predicarle a los judíos de aquel entonces, para que vean que todas estas ruinas que han quedado aquí son parte del resultado de aquella hermosa congregación que existía en aquel entonces. Entonces se hacían en los muros. La parte de atrás era donde estaba, me imagino que habría la Torá allá, la Torá estaba en la parte de atrás. Este parece en la entrada, había 3 entradas de la congregación, 4 por cierto, aquí hay otra parte allá. Pero aquí aparentemente con los muros y el espacio, en aquel entonces esto había un techo. Estar aquí en el lugar donde Yeshua enviaba el mensaje al mundo, enviaba el mensaje a su pueblo, enviaba el mensaje a los judíos para que se arrepintieran de los pecados y de las malas enseñanzas que le estaban dando al pueblo. Los estaban esclavizando nuevamente en tradiciones que no iban a llevarlos al cielo, no lo iban a llevar a la salvación. No era lo que Adonai, Elohim, quería que ellos entendieran o que ellos hicieran, sino que estaban añadiendo leyes y doctrinas o dogmas que no venían con las leyes que le dieron a Moshe. Y aquí hay otra parte de este lugar, de este edificio, de esta sinagoga, un lugar bastante grande. Capernaum no era un pueblo más. Era un pueblo con las características adecuadas para ser utilizado por gentes de diferentes naciones, para llevar y traer sus mercaderías. Era un pueblo que servía de descanso a los viajeros y era un pueblo donde había mucha oscuridad espiritual. Capernaum se prestaba como punto estratégico para ser el centro de la obra de Yeshua.
ya que se encontraba sobre el camino de Damasco a Jerusalén y de Egipto al mar Mediterráneo. Era un punto de mucho tránsito. Era grande flujo de gentes de diversos países que pasaba por la ciudad, o quedaba allí a descansar en sus viajes de un punto a otro. Allí Jesús podía encontrarse con representantes de todas las naciones y de todas las clases sociales, tanto ricos como pobres y humildes, y sus lecciones serían llevadas a otras naciones y a muchas familias. Son varias las razones por las cuales Yeshua se ubicaba en Capernaum. Las Escrituras dan como una de las razones el cumplimiento de la profecía de Isaías 9, que señalaba esos territorios como el lugar de donde vendría el Salvador. Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sí. Un poquito oscuro. Continuando por el mar de Galilea, en este lugar es donde se cree que estaban Pedro y los discípulos después de la resurrección de Yeshua. Llenaron de abundante pesca las redes después de una noche inútil, a la voz de Yeshua, que desde la orilla les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 14. En este lugar también se cree que Yeshua les tenía preparado el desayuno, peces asados. Así también se cree que en este lugar fue donde Yeshua le preguntó a Pedro que si lo amaba 3 veces. Estamos en el mar de Galilea. Sea of Galilee. ¿Y eso que ya hemos venido? Nosotros sí.
Estamos en el Monte de las Bienaventuranzas, el Sermón del Monte, una de las más famosas prédicas de Yeshua citadas en la Biblia. Fue realizada en la zona denominada hoy como el Monte de las Bienaventuranzas. En el pasado se le conoció como el Monte Eremos, localizado entre Cafarnaún, Israel y Taba, Egipto, muy cerca del margen de Galilea y del lugar en donde Yeshua hizo otra de sus famosas prédicas, la parábola del sembrador. Al igual que en aquel lugar, el Monte de las Bienaventuranzas posee una vasta llanura a su pie y también óptimas condiciones acústicas para que alguien sea oído por muchas personas a lo lejos. El Monte de las Bienaventuranzas tiene al pie una vasta zona plana que por sí sola explica la condición natural para la aglomeración de personas prestando atención al discurso de uno solo, con buena acústica. Este lugar es citado varias veces en la Biblia, inclusive en el Evangelio de Marcos, seguidor de Pedro, que narró muchos de los hechos registrados por él, mostrando las actividades de los apóstoles, la multiplicación de los panes y peces, a Yeshua caminando sobre las aguas, después siendo cuestionado por los fariseos, la liberación de poseídos, la cura de los enfermos, entre otros hechos.